Buenas tardes a todas las personas que nos siguen hoy día, siguiendo con nuestro cronograma de videoconferencias. Les damos la bienvenida a nombre del Colegio de Abogados de la Libertad. Como ustedes saben, estas videoconferencias son dirigidas por la Dirección de Promoción Académica y Cultural del Colegio de Abogados. Mi nombre es Leili Aguilar y hoy día vamos a tocar otro tema de suma importancia denominado la automedicación e infodemia en tiempos de COVID-19. Tenemos nosotros la participación del doctor Javier Castillo Rojas. Él es decano del Colegio Químico Farmacéutico de la Libertad, es decano del Consejo Regional de Colegios Profesionales de la Libertad, es docente universitario de la Universidad Nacional de Trujillo y de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. También es jefe de farmacia en el Hospital Víctor Lasarte Chegaray, tiene una maestría en farmacia clínica y es socio fundador de la Sociedad Peruana de Farmacia Hospitalaria. Bien, a quien le damos la bienvenida y le saludamos a nombre del Colegio de Abogados de la Libertad. Doctor Javier, buenas tardes. Muy buenas tardes, doctora. Encantado de estar acá con ustedes. Muy bien, entonces damos pase a su importante disertación sobre la automedicación e infodemia en tiempos de COVID. Ok, gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer al Colegio de Abogados por esta oportunidad a través de la oficina de imagen que ha permitido ya dar esta segunda conferencia. Ayer estuvo mi colega Carlos Opán. Este es un tema en verdad que está considerado como un problema social por la OMS, porque, y más aún en los tiempos de pandemia, ¿no? Antes de empezar la disertación, me gustaría compartir con ustedes este mensaje bastante bonito que lo encontré y tiene que ver mucho con el fondo del tema de ahora. Enséñale a una persona a tener criterio y no será de izquierda ni de derecha, será un hombre libre, autónomo, inalienable, descontaminado de odio y fanatismo. El pensar es una acción natural del ser humano. Discernir y tener criterio es una virtud de pocos. Este aspecto de discernimiento, aplicando el aspecto del criterio, es muy importante en esta situación que vivimos toda la comunidad a nivel mundial. Hay un aspecto también que quiero tocar, que es el aspecto de la solidaridad. Nosotros sabemos de la falencia de oxígeno que vive nuestra comunidad trujillana y estamos en una campaña Respira Trujillo. Ojalá que el Colegio de Abogados se pueda sumar, ya sea como persona jurídica o cada uno de sus miembros como personas naturales, en este importante aporte. Bueno, esta es una sala situacional del COVID al día de hoy. A nivel mundial tenemos más de 5 millones de casos. Fallecidos, digamos, si superamos los 631,000. Con un porcentaje de letalidad del 11.69%. ¿Qué significa esto? Que de cada 100 contagiados, 11 fallecen. En el Perú, gracias al sinceramiento último que se hizo acerca de la cantidad de números de casos fallecidos o pacientes fallecidos, hemos llegado a 17,000, lo cual representa un 4.76%. Y lo que preocupa y debe preocupar a toda la comunidad trujillana es lo que estamos viviendo a nivel de la libertad. Tenemos un 9.3% de letalidad o de mortalidad en el número de casos que se presentan. Abordando ya el tema de automedicación, es un hábito muy frecuente y extendido en nuestra sociedad. ¿Qué quiere decir? Que lamentablemente muchos de nosotros en algún momento nos hemos automedicado. Y eso sí no lo podemos negar. Y los profesionales de salud son los que lamentablemente no damos un ejemplo. Y ese es un estudio hecho a nivel mundial. ¿Qué significa? El hecho de abusar aparentemente de nuestros conocimientos y ingerir algún tipo de sustancia o medicamento a nuestro organismo, sin el aval de ningún médico y lógicamente sin el seguimiento. Este es un problema que está ocurriendo a gran escala ahora en nuestro país. ¿Por qué?
Desde el 6 de marzo que se dictó el problema de la cuarentena a nivel nacional, existieron varios aspectos que tienen que ver con la salud mental, que de alguna u otra manera influyó en que cada uno de nosotros, conforme iba avanzando, los avances que teníamos acerca de el COVID, trataba de abastecerse y en una actitud errónea, preventiva y tranquilizadora, tener sus medicamentos guardados, y muchos de ellos se los administraban. Esto es un problema grande, sobre todo cuando se trata de antibióticos, y eso lo vamos a ver más adelante. Hay que ser preciso, y eso lo dicen todos los organismos de salud, que a la fecha no existe ningún medicamento con evidencia de cura para las infecciones COVID-19. Eso hay que ser muy enfático y muy claro. Y la vacuna es algo que recién se está trabajando. La empresa Laboratorios AstraZeneca es la que está mayor adelantado y ya está en la fase 2. ¿Qué significa? Ha hecho las pruebas y felizmente, para bien de la comunidad mundial, ha demostrado de alguna manera que no tiene efectos riesgosos más que las convencionales que se conocen. Cuando hablamos nosotros del estadio o etapa 2, significa la seguridad. Falta el estudio en fase 3, que es el que se va a llevar inmediatamente ya cuando se comience a administrar a voluntarios humanos. Hay un estudio Solidaridad, que es muy preciso y que ratifica lo que siempre nosotros conocemos y debemos mantener. Las medidas más eficaces para prevenir este coronavirus es el lavado de manos, el uso de la mascarilla y el aislamiento social. O sea, son condiciones no farmacológicas. Abordemos el tema de automedicación. Muchas veces el acceso que nosotros tenemos a la información y la facilidad de acceder también a los medicamentos es un causal de este problema sanitario que lo estamos evaluando. En el Perú, más o menos, el 50 a 60% de la población se automedica. En tiempos de pandemia es muy riesgoso. ¿Por qué? Como lo hemos visto nosotros, puede existir problemas de resistencia a los antibióticos. Y aquí hay una información muy importante, que alrededor de 70.000 muertes anuales en el mundo están relacionadas con la resistencia a antibióticos. Me explico aquí un poquito. Si yo hago un mal uso dentro de la administración o automedicación comunitaria, cuando llegue al hospital con un problema de salud X, hasta un problema más simple por Escherichia coli, una infección de vías urinarias, se puede complicar en una septicemia y de ahí de repente a un desenlace menor. Eso es muy importante precisar, porque estamos llenos de ese problema y que incrementa lo que nosotros llamamos la resistencia bacteriana. Otra de las consecuencias de la automedicación es los riesgos de toxicidad. Cuando hablamos de riesgo de toxicidad, todo medicamento, si bien es cierto, tiene una acción terapéutica, pero también tiene lo que nosotros llamamos las reacciones adversas o efectos secundarios, llegando en muchos casos a la intoxicación, hospitalización y en un porcentaje bastante significativo también con el fallecimiento de pacientes. Todo arriesgada actitud, digamos, que tenemos en algún momento los seres humanos, nos lleva en algún tiempo no muy largo, corto, como lo que estamos viendo ahora, a que no surta efectividad los tratamientos que de alguna manera sintomáticos se están aplicando en el COVID. ¿Cuáles son las causas? Bueno, creo que todos somos testigos, y en eso sí existe una corresponsabilidad del sistema sanitario en nuestro país. El limitado acceso a los servicios de salud. Creo que para nadie es sorpresa que estos ya colapsaron. No encontramos camas UCI, menos camas de hospitalización.
paciente contagiado o infectado con este COVID tiene que lamentablemente irse a su casa. Y el seguimiento, que debería ser un tema importante y responsabilidad del sector salud, tampoco lo hace. Los patrones culturales y el bajo índice de educación en condiciones normales también es un factor muy importante en la automedicación. En esta situación, lógicamente, se agrava. La comercialización de medicamentos en lugares no autorizados, y lo vemos, ¿no?, en las redes, ofrecían ivermectina con el riesgo de ser producto falsificado. Es otro problema que ahonda el problema de automedicación. Y la infodemia. ¿Qué es la infodemia? Se refiere al gran aumento del volumen de información que nosotros tenemos ahora con las famosas redes sociales. O sea, el acceso, y nos abruman de tanta información que en un momento dado a todos, inclusive a los que conocemos el tema de salud, nos confunde y nos llega a confundir. ¿Qué será del paciente de a pie o el ciudadano de a pie? Lógicamente, este es un problema bastante grave en estas situaciones. Para que tengan una idea, esta es una información que en los últimos 30 días se han subido 361,000 videos en YouTube, a muchos de ellos con información completamente tergiversada de cómo afrontar este problema de COVID. Este es un estudio muy interesante que lo comparto con ustedes de la agencia francesa. El primer tema tiene que ver con el lanzamiento de la cloroquina como tratamiento en coronavirus. Aquí habla de eficacia, ¿no? Entonces hay que ser muy preciso. En la primera diapositiva yo hice mención que no existía tratamiento. Al no existir tratamiento ponemos en duda la eficacia. Que si bien es cierto, se asume ahorita como tratamiento en base a opinión de expertos, sí, pero no está demostrada su eficacia. El beber con agua y limón es otro mito, igual que la vitamina C. Si bien es cierto, la vitamina C tiene un efecto antioxidante, pero no se ha demostrado ninguna acción terapéutica válida o de sustento contra este coronavirus. Y las famosas bebidas, ¿no?, las dietas alcalinas, el beber agua con ajo, las gárgaras de sal, ¿no?, vinagre, hasta alcohol he visto que salió por ahí creo que era un profesional de la salud, no logré identificarlo, que en verdad es bastante perjudicial, ¿no? El hecho de inducir a que uno se asuma como una especie de, no se puede hacer gárgaras de alcohol, toques, algo así era. La verdad es que todo ese tipo de información que me llega trato de borrarla y no difundirla, y eso es importante también. El eucalipto, si bien es cierto, tiene algunos efectos respiratorios, pero de ninguna manera va a prevenir. El agua de mar es muy practicado en el Ecuador actualmente, ¿no? Igual que el dióxido de cloro, que viene también como una pandemia y del cual vamos a tocar adelante en el desarrollo de la disertación. Ante esta actitud, MINSA, a través de DIGEMIT, en base a opinión de expertos, considera 3 tratamientos: la hidroxicloroquina, la ivermectina y asociado a la citromicina, porque lógicamente el problema de COVID trae un problema de respiratorio, pero es un problema afectado por un desencadenamiento de torrentes de citoquinas y es una neumonía viral. De todas maneras, el soporte que se está haciendo ya en pacientes hospitalizados es con algunos tipos de medicamentos, pero lo que se busca más que todo es la respuesta del organismo mediante nuestro sistema inmune, que en muchos casos está alterado. Esas son unas alertas importantes que quiero compartir con ustedes. Cuando tengan cualquier duda o recomendación, sería bueno que visiten la página del Ministerio de Salud en lo que corresponde a DIGEMIT. La ivermectina se hizo mucha propaganda y hay que tener en cuenta de que este es un medicamento que respondió en los Países Bajos en una experiencia in vitro que se hizo en el COVID, pero no se ha llegado a establecer si tenga o no eficacia ya en la administración. Hay por ahí algunos papers o ensayos
simples que habla por el mecanismo de acción, que es el de evitar la replicación del virus dentro de la célula, podría influenciar y en estadios tempranos, en los primeros días, pero no como tratamiento profiláctico. Eso sí, hay que desmentirlo científicamente porque no está comprobado. La alerta 15, muchos aducían que la ivermectina de uso animal podría servir en el tratamiento para uso humano, lo cual no es valedero y al contrario podría atentar contra la salud de aquellos que lo utilizan. Sencillamente, si bien es cierto, es el mismo principio activo, pero el grado de pureza puede incrementar los efectos adversos que se detallan en la retadigemid, que es muy frecuente en el uso de la ivermectina. ¿Cuáles son? Dolor abdominal, visión borrosa, eosinofilia, diarrea, cefaleas, hipotensión, insomnio, la reacción de Masotti, que tiene que ver con muchos de las sintomatologías que nosotros estábamos viendo, y ustedes pueden leer en la presente diapositiva, cambios en el electrocardiograma, de ahí el riesgo de utilizar juntos con la acitromicina, y la hidroxicloroquina o cloroquina. Vamos a pasar un poco a detallar cuáles son los riesgos o las reacciones adversas del uso no prescrito bajo la supervisión médica de estos medicamentos que de alguna manera se está tratando o recomiendan utilizar en COVID. Uno de ellos es la ivermectina. Las reacciones adversas, que ya lo mencionamos en la diapositiva anterior, e inclusive en la misma norma del 8 de mayo, la resolución habla de que debe ser bajo indicación médica y lo que es muy importante, el consentimiento informado. Aparte del consentimiento informado, el seguimiento que se debe hacer a este tipo de pacientes que están administrándose ivermectina. ¿Por qué? Para determinar en verdad si presenta o no algún tipo de efecto adverso. Y acá quiero resaltar algo, aquellos que patrocinan el hecho de la ivermectina con uso profiláctico. El tiempo de vida media de la ivermectina, y eso está demostrado, no pasa de 18 horas. ¿Qué quiere decir? Que las concentraciones plasmáticas que nosotros debemos mantener en el organismo para que me ofrezca un efecto o respuesta terapéutica no duran más de un día. Entonces descartamos bajo esa premisa importante que está avalada por estudios de biodisponibilidad de que pueda servir como profilaxis. ¿Por qué? Porque lamentablemente la acción va a ser de un día y ahí termina, no hay mayor efecto. Los riesgosos son las interacciones que presenta con barbitúricos, benzodiazepinas, y en esta situación de alteración de la salud mental, lógicamente muchos de los pacientes o ciudadanos se automedican también con alprazolam, diazepam, lorazepam, cualquiera de esos medicamentos que deben ser controlados, pero lamentablemente que se puede conseguir muy fácilmente en cualquier establecimiento farmacéutico, porque no se cumple mucho la parte de las normativas o el aspecto regulatorio. Las estatinas, problemas de dislipidemia, macrólidos, entre ellos podemos citar la eritromicina. Si bien es cierto, su uso como antiparasitario está demostrado y evidenciado, pero más no para COVID. Eso sí es importante. Y acá nosotros como colegio también nos manifestamos referente a el reparto de la ivermectina a nivel masivo, ¿no? Como les dije, volviendo al tiempo de vida media, no me da ninguna seguridad de una acción profiláctica. La hidroxicloroquina también fue una sugerencia del Ministerio de Salud. Este medicamento ya ha sido retirado de otros países en el uso del COVID, caso Panamá, por ejemplo. ¿Por qué? Porque dentro de las contraindicaciones demuestra o evidencia los riesgos de utilizar en la hipersensibilidad de pacientes que presentan
a compuestos de la cloroaminoquinolina. ¿Qué cosa es? Este es un precursor de la cloroquina o la hidroxicloroquina, que si bien es cierto por la presencia de un radical amino a nivel o dentro de la fórmula en la posición 4, me va a permitir que tenga una acción antiasmática, antimalárica, antiviral, eso también se ha estudiado, y antiinflamatoria. Pero no se ha demostrado ninguna eficacia también para el problema de COVID. ¿Qué dice teóricamente el mecanismo de acción? Que va a evitar el ingreso del COVID a la célula, pero no está debidamente evidenciado. Los riesgos, prolongación del intervalo QT, que es un problema de arritmia cardíaca que me va a producir a mí riesgos hasta inclusive llegar a algún tipo de infarto. La asociación, según este comentario que ustedes pueden ver ahí de la clínica de Mayo, de asociar a acitromicina potencia lógicamente los riesgos de este intervalo, de la prolongación del intervalo QT. La acitromicina también es un medicamento muy difundido, ¿no? Y lo estaban utilizando como parte del esquema y se sigue utilizando. Las reacciones adversas, como muchos de los antibióticos que comúnmente, de repente, en algún momento hemos utilizado bajo prescripción médica o no, es muy notorio la presencia de diarrea, náuseas, dolor abdominal, vómitos, que son signos o síntomas que nosotros podemos evidenciar. Cuando hablamos de reacciones adversas también hay que tener muy en cuenta lo que sucede dentro del sistema de biodisponibilidad a nivel de hígado. Por ejemplo, acá nosotros vemos incremento de transaminasas, que es algo que no podemos nosotros evidenciarlo, pero sin embargo me está alterando el funcionamiento normal del sistema hepático. Interacciones, warfarina. ¿Se acuerdan ustedes? Y eso lo vamos a ver, que salió un profesional de salud a quien personalmente critiqué mucho este desafío que hacía para que ingieran como parte de la terapia preventiva la warfarina. Y la hidroxicloroquina con la acitromicina también presenta interacciones. Lo mencionaba el prolongación del intervalo QT y el mecanismo probable es efectos aditivos sobre la prolongación de este intervalo. En contraindicaciones, ictericia, disfunción hepática por el problema de las transaminasas, ¿no? Y el hecho de asociar también a cualquier eritromicina o antibiótico macrólido. Está contraindicado. Esta es otra alerta, la alerta número 13, porque dentro del esquema también de expertos planteados en el uso de medicamentos, pero ya para pacientes en estado severo, hospitalizados, se ha estado tratando mucho el uso del tocilizumab, ¿no? El tocilizumab es un medicamento que va a actuar a nivel de inhibiendo la famosa torrente de citoquinas a nivel de interleuquina 6, ¿no? Que es una defensa normal ante el proceso de inflamación. Salen los leucocitos para contrarrestar la agresión que está recibiendo a nivel del coronavirus o COVID dentro del organismo. Pero lógicamente esto se hace bajo estándares normales que nosotros vemos acá y que son términos más que todo médicos. Si es que el paciente no reúne estas condiciones, es muy riesgoso aplicarlos. Ha habido algunos pacientes que han respondido de alguna manera a este tipo de terapia por la experiencia que se tiene dentro del ámbito hospitalario, aquí a nivel de la Libertad, pero la respuesta hay que tener presente que ha sido reforzado de alguna manera porque su sistema inmunológico también ha ayudado. Y eso es muy importante. De por sí, desde el momento que decimos que no existe terapia, o sea, es iluso pensar que cualquiera de los medicamentos que estamos nosotros revisando me va a aliviar del problema. Eso queda completamente descartado.
¿Cuáles son los riesgos del tocilizumab? Este es un medicamento de última generación. Bueno, aparte de tener un costo bastante inaccesible, digamos, he visto una corriente muy grande de las clínicas de utilizar bajo los parámetros anteriores, pero sería importante tener una data de cuántos han respondido y cuántos no. Es algo que no sé si se estará llevando, debería hacerse. Las reacciones adversas ustedes pueden ahí leerlas en la presente diapositivo, y el otro peligro es el incremento de transaminasas. Hay que tener en cuenta que este medicamento está contraindicado en pacientes que tienen problemas de pulmonares. ¿Por qué? Este medicamento se utiliza en AR, normalmente artritis reumatoidea en pacientes crónicos, porque puede inducir de alguna manera, reactivar ese tipo de problemas respiratorios. Interacciones, como muchos de los medicamentos, con las vacunas que se detallan ahí, y lógicamente este efecto de interacción reduce la efectividad de la inmunización. Bueno, contraindicado en pacientes hipersensibles a tocilizumab o cualquier otro medicamento. La automedicación no creo que se dé porque es un medicamento como les digo, por el precio no es de fácil accesibilidad, pero de todas maneras la literatura declara problemas hepáticos por el problema de las transaminasas, problemas neurológicos, problemas endocrinos y metabólicos, muchos de ellos relacionados a problemas o riesgos en pacientes con afecciones respiratorias. La warfarina, ¿no? Es un medicamento muy utilizado en pacientes con problemas circulatorios. Las reacciones adversas es una hemorragia masiva, dolor abdominal, diarreas, náuseas. Ha habido reportes de pacientes que por hacer caso a las redes, sobre todo mayores, 2 pacientitas mayores, se difundió también en las redes, habían fallecido por ingerir warfarina sin ningún tipo de supervisión. O sea, el sangrado es masivo y es bien difícil de controlar. Esto se utiliza en pacientes con problema de trombosis, pero tampoco tiene ninguna indicación como preventivo, como se trató de vender por ahí con mucha irresponsabilidad, para atenuar cualquier riesgo de adquirir esta infección por COVID. La prednisolona también es otro medicamento que está considerado dentro de los corticoides y hay que tener mucho cuidado en el uso. Contraindicado en infecciones fúngicas sistémicas. ¿Cómo te actúa el corticoide? Disminuyendo las defensas también. Lógicamente, al disminuir las defensas, te va a producir riesgos de infecciones fúngicas, sobre todo en pacientes con estancias largas. Interacción, no es conveniente utilizar corticoide, cualquiera sea asociado con antiinflamatorios. Los dos al final van a presentar el mismo objetivo o respuesta dentro de la terapia que uno quiere conseguir: disminuir el proceso inflamatorio. La asociación potencia y pone en más riesgo los efectos adversos. El riesgo de úlcera o hemorragia gastrointestinal es muy común en pacientes que llegan por emergencias por el abuso de corticoides. Lógicamente tiene sus indicaciones, sí, pero bajo supervisión médica. Eso es muy importante. Inclusive el hecho de utilizar corticoides en forma indiscriminada puede llevarte a problemas de insuficiencia renal aguda. Ha habido casos también que se han presentado de pacientes con este problema. Se indicaba prednisona de utilizar también como profilaxis. Felizmente ya se dejó esa mala costumbre y es bueno saludar ese tema. Enoxaparina se está utilizando bajo indicación médica en pacientes con ya un cuadro severo o grave.
porque la torrente de citoquinas ha demostrado que el proceso inflamatorio que se desencadena a raíz de esta infección por coronavirus va a actuar a nivel de la microcirculación. Entonces, ¿qué hace? Si yo tengo capilares que me van a permitir que la sangre pase normalmente, me va a formar coágulos. Y lógicamente, por la acción de cobertura o de invasión que tiene a nivel de pulmones, a nivel renal, también deja con secuelas renales, y a nivel cardíaco puedo yo fallecer de un problema de infarto, como se veía en Italia, ¿no? Pacientes que estaban caminando, aparentemente sintomáticos, se desmayaban, y el cuadro que presentaba era un cuadro de un infarto de miocardio a consecuencia de este taponamiento, digamos, que produce cadena de citoquinas como respuesta del organismo y condiciona a fallas mortales. Se está utilizando bastante en pacientes ya en estadios severos, pero todo este tipo de medicación es como si fuera un proceso gripal. Al final el COVID es eso, solamente sintomático. Acá ustedes pueden ver el aspecto de reacciones que se presenta, los efectos y lógicamente la asociación está contraindicado con warfarina por el incremento de los riesgos de sangrados. La enoxaparina que se utiliza es la enoxaparina de bajo peso molecular, que es la que de alguna manera trata de disminuir los efectos adversos de la enoxaparina convencional. La dosis que se usa lógicamente es variable, 40, 60 o 80 miligramos de acuerdo al kilo de peso del paciente. Lo que se está indicando bastante es enoxaparina de 60 miligramos. Es una ampolla subcutánea diaria. Este es una sustancia química, ni siquiera es medicamento, que en verdad está causando un conflicto muy grande dentro de muchos, llámense investigadores, grupos de estudio. Inclusive a nivel de Bolivia pidieron que se incluya dentro del esquema de tratamiento, pero hay que tener en cuenta que no es un medicamento. Esto está considerado como una sustancia química, autorizado como desinfectante de superficies y blanqueador de materias orgánicas. De ninguna manera tiene un uso o una administración como se pretende dar de medicamento, ¿no? La FDA lanzó esta advertencia porque hay que tener en cuenta que el dióxido de cloro no es nuevo, apareció hace mucho tiempo, patrocinando el hecho de que recuperaba pacientes con cáncer, pacientes con Alzheimer, pacientes que tenían autismo, pacientes con acné. Y partamos de un principio básico: nada en la medicina es absoluto. Y cuando a ustedes le digan que es un intento de sustancia o fármaco que trate de curar todo, no le crean. Sencillamente por los mecanismos de acción. No se sabe el mecanismo de acción tampoco del dióxido de cloro. Argumentos van a encontrar varios, pero ninguno es valedero. ¿Cuáles son los riesgos que presenta esta sustancia química? Insuficiencia respiratoria generada por metahemoglobinemia, ¿no? Al contrario, te va a producir problemas dentro del sistema respiratorio porque te va a afectar la hemoglobina, que es la que va a transmitir el oxígeno que nos permita tener una respiración normal, ¿no? Al contrario de lo que se quiere presentar. Cambios también a nivel del corazón. Si bien es cierto, tiene un efecto antioxidante, pero cuando nosotros hablamos de la acción como una sustancia oxidante, va a quitar electrones de las sustancias o de las células, que por su misma distribución a nivel de todo el organismo puede llegar a cualquier parte de ella. Si llega al corazón, le quita electrones y va a afectar el normal desenvolvimiento de las células cardíacas, con los problemas de paro respiratorio, problemas renales, inclusive a nivel de capilares también se ha encontrado que tiene varios inconvenientes.
produce deshidratación, y la deshidratación me va a llevar a problemas también de insuficiencia renal, insuficiencia hepática aguda, el conteo de células sanguíneas, que me lleva a una anemia hemolítica, vómitos severos, diarrea severa, cambios en la actividad eléctrica del corazón, más o menos por el mecanismo que les he explicado, a grosso modo. Estas alertas o estas observaciones o advertencias están dadas por la FDA. Es del año 2020. Hay una alerta de DIGEMIC, la alerta 41 de 2019, que ya hacía un llamado del evitar el uso de esta sustancia química como medicamento. Y así ratificada el día de ayer por otra alerta de DIGEMIC, que ustedes la pueden visualizar entrando a MINSA, que era del 2020, donde casualmente detalla todos estos efectos adversos mortales. Así es que hay que tener mucho cuidado con esta inducción que se pretende dar del uso equivocado del dióxido de cloro. Es nuestra responsabilidad de nosotros como profesionales de la salud advertir. Hay que tener en cuenta que el cuerpo humano es un templo para nosotros y depende cómo lo cuidemos, lógicamente vamos a tener la respuesta que nosotros deseamos. Si valoramos, si nos queremos, evitemos ingerir, o lo que es más, recomendar, porque puede haber problemas, como ya se ha dado, lamentablemente no se reportan. Todos los que defienden el uso de esta sustancia química hablan del 100% de efectividad. No hay ningún medicamento que te dé el 100% de efectividad. Eso sí, ustedes pueden leer, revisar cualquier tipo de información basados en ensayos clínicos, que es algo utópico e iluso de pensar. Bueno, con esto terminamos, no sin antes reafirmar, invitarlos en la campaña Respira Trujillo, en esta obra de solidaridad que hemos emprendido juntos con el arzobispado, varios colegios profesionales. Ya tenemos a la fecha 407.726 soles de aportes. ¿Cuánto vale la planta de oxígeno? 480.000. Ojalá lleguemos a superar esta cantidad, porque necesitamos también la compra de balones y de manómetros. Y si les ha interesado a ustedes o han quedado con algunas dudas referente al uso de dióxido de cloro, aprovechar esta plataforma para invitarlos mañana a las 7. Vamos a tener un conversatorio muy importante abordando los enfoques químicos farmacéuticos del uso de dióxido de cloro, el aspecto fisiológico, el aspecto toxicológico, el aspecto farmacológico y el aspecto clínico, abordados por colegas especialistas en estos temas, muchos docentes universitarios con estudios de maestría y doctorado. Bueno, eso es todo por lo que he tenido que ofrecerles. Si hubiera alguna pregunta, encantado de poder responder e interactuar con ustedes. Muchísimas gracias, doctor Javier. Bien, como ha dicho el doctor, esperamos las consultas, o dudas o preguntas que tengan las personas que nos siguen para poder ser absueltas por el doctor Javier. Algunos comentarios, doctor. Este evento que usted dice, ¿se va a llevar a cabo a qué horas? Mañana a las 7 de la noche, Facebook Live también, a través del Face del colegio. Lo importante son las... ¿Vamos a escuchar? Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí, ahora sí. Ya. El enfoque que vamos a dar desde el punto de vista fisiológico, ¿qué significa? ¿Cómo es que esta sustancia se dispersa dentro de nuestro organismo y qué efecto produce dentro de nuestros órganos? El efecto farmacológico también, que tiene que ver con la parte de la biodisponibilidad, y el aspecto toxicológico, que en lugar de ser algo que nos puede ayudar, nos puede perjudicar. Y el aspecto clínico, enlazado mucho a lo que hemos escuchado también,
y se está difundiendo bastante los famosos ensayos clínicos, ¿no? Vamos a diferenciar ahí lo que es opinión de expertos, estudio de cohortes, la información que uno debe recabar cuando efectivamente es un ensayo clínico, estudios randomizados, de tal manera que la comunidad también esté al tanto. Si hay algo que debemos sacarle provecho a esta situación es que nos vamos de alguna manera enriqueciendo en el aspecto de salud, con temas que deberíamos de conocer nosotros de tal manera de no ser víctimas de cualquier tipo de, yo digo, oportunistas, ¿no? De repente está mal empleado el término, que quieren aprovecharse de esta situación para, de alguna manera, recomendar tratamientos que no están validados. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Entonces, creo que no les ha quedado, nos dice totalmente claro la exposición. En todo caso, les invitamos el día de mañana a esta exposición por varios profesionales para tener un conocimiento de la, ¿cómo se llama el evento, doctor? Enfoques químicos, ¿no? Enfoques químicos farmacéuticos en el uso del dióxido de cloro. Ya hemos hecho conversatorios muy importantes sobre perspectivas de tratamiento, por ejemplo, con 3 expertos médicos, y concluimos de que no había tratamiento definido para el COVID. Hemos hecho conversatorios también acerca de efectos adversos de este tipo de medicamentos, que es un resumen de los que yo les acabo de presentar, y mañana también la presentación creo que es muy importante a nivel de información que todos conozcamos acerca del dióxido de cloro. Muy bien, doctor, tenemos una preguntita por aquí que nos llegó de Miguel Horna. Nos dice, felicitaciones, doctor, ha sido muy clara su exposición. Una preguntita, dice, en relación a la ivermectina, ¿hay algunas consecuencias al otorgar a los adolescentes de 12 años que sufren de alguna alergia? A ver, en primer lugar, no debemos nosotros volviendo al tema de automedicación, de no ingerir ningún fármaco si no está indicado. El uso de la ivermectina nace como un producto antiparasitario. Y les voy a dar un poco de historia. En el África era muy común la ceguera de los ríos, le llamaban, porque el sistema sanitario de salubridad estaba muy disminuido por la pobreza que existe, y se iban a los ríos la gente a lavar su ropa, a aprovechar el agua, y comenzó a aparecer este tipo de patologías que le producía ceguera. Al azar, Merchandon, uno de los investigadores, tomó una gotita de este medicamento, que era la ivermectina, lo puso en una placa Petri y resultó teniendo efecto sobre este parásito que producía este efecto. Y al final respondió. Cualquier indicación o uso de la ivermectina bajo prescripción médica. Respecto a la niña de 12 años, si es que tiene algún problema de parásitos debidamente identificado, podría funcionar, pero no como profilaxis. Inclusive hay que precisar algo, este COVID, felizmente y a Dios gracias, no es muy agresivo con los jóvenes, lo superan rapidísimo. ¿Dónde está el problema? Con aquellas pacientes ya mayores y más aún con efectos o riesgos, o pacientes vulnerables. ¿Cuáles son? La obesidad es uno de ellos, porque el nivel de acción que tiene este virus es a nivel de receptores AC2, ¿no? Y no hay ningún ensayo, y no les den, por favor, como profilaxis a ningún paciente la ivermectina. Acá hay... ¿Hola? Sí, doctor, aquí estamos. Sí, acá veo unas preguntas. Sí, aquí las voy a transmitir. Dice, okay. ¿La ivermectina se le puede dar a pacientes con insuficiencia renal crónica? No.
es muy arriesgado, ¿no? Por los problemas, bajo condiciones de la dosis terapéutica, sí, pero hay que tener en cuenta que el 80% de la ivermectina, pues que lo que nosotros llamamos biodisponibilidad, se excreta a nivel de riñón. O sea, si hay un problema de insuficiencia renal, lógicamente va a afectar a ese órgano tan noble nosotros que tenemos. Algo sucede con pacientes con insuficiencia renal crónica, por ejemplo, la dosis de medicamentos es una dosis menor que la convencional o la real, por el daño que tiene ya a nivel renal. Es muy, muy riesgoso. No solamente a nivel de problema renal, sino también a nivel hepático. Hay que cuidar mucho esos órganos, los órganos nobles que nosotros tenemos, que tiene que ver con la biodisponibilidad de los medicamentos. Ya. Nos dice Joel, buenas tardes. Respecto a la estructura del desarrollo de la ponencia de mañana, la invitación profesional que defienden cada postura, por favor, va a haber, por lo que deduzco de su pregunta, si va a haber profesionales que apoyen, estén a favor o en contra, va a haber diversidad de posturas o no. Claro, o sea, después de este enfoque que vamos a dar, lógicamente se abre el debate y hay algunos profesionales de la salud, y para eso tampoco somos nosotros ajenos, que defienden este uso. Pero siempre digo, cuando hablamos nosotros de salud, debemos de hablar de medicina basada en evidencia. Y no lo voy a defender por testimonios, sino tengo que ir con los sustentos adecuados que me permitan arriesgar o recomendar un uso medicinal de esta sustancia. Sí, de hecho va a haber debate, hay algunos colegas que lo defienden, ¿no? Pero vamos a ver mañana, pues, cuáles son sus sustentos, ¿no? Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Agradecerle en nombre del Colegio de Abogados de la Libertad. Ha sido una exposición muy clara, muy precisa, doctor. Mañana invitamos a todas las personas que nos siguen a poder también escuchar la ponencia de mañana denominada Enfoques Químicos Farmacéuticos del uso de dióxido de cloro en el COVID-19, que es realizado por el Colegio Químico Farmacéutico de la Libertad. Bien, doctor, muchísimas gracias. Sí. Hay otras preguntas ahí todavía, pero bueno. Sí, a ver. Bueno, la insuficiencia ya está. La alergia del AINES, que nos preguntó Miguel, si la ivermectina tiene algún efecto, sobre todo en adolescentes, de niños de 12 años que sufren de alergia de AINES. Hay una pregunta de Jessica. De Jessica, si la ivermectina se le puede dar a pacientes con insuficiencia crónica, insuficiencia renal crónica. Sí, ya está contestado. Hay otra, sí, ya la respondí. Sí, y la última de Joe, que nos dice sobre las posiciones de mañana. Ya, aquí hay una pregunta que dice, ¿la ivermectina ha sido consumida, alteraría la prueba de COVID, dando resultados negativos? No, sencillamente porque no está demostrado su efectividad dentro de la infección por COVID. Después hay una pregunta, dosis de ivermectina en un paciente con cáncer de próstata. ¿Es la misma dosificación de una gota por kilo de peso? Bueno, si es por indicación médica, es la dosis, una gota por kilo de peso, y no hay ningún problema si el paciente presenta cáncer de próstata, pero siempre, por favor, bajo indicación médica. Ese es muy, muy, muy preciso, y el objetivo de esta disertación ha sido orientar a ustedes como hombres de leyes, que también existen leyes dentro del aspecto sanitario, y son las alertas, y tenemos también organismos que controlan, que son la DIGEMIT a nivel de nuestro país y a nivel mundial la OMS y la FDA, en lo que se refiere a medicamentos, alimentos y drogas. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Ha sido usted muy claro. Le agradecemos en nombre del colegio. Agradecemos a todas las personas que nos siguen. Buenas noches a cada uno de ustedes. Buenas noches, estimado doctor. Nos estamos viendo. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Buenas noches.